Actualmente en el área farmacéutica es fundamental medir la concentración de medicamentos en la sangre de forma rápida y precisa. Esto nos ayuda a ajustar la dosis correctamente y evitar efectos secundarios. Aunque existen métodos tradicionales como la cromatografía, son complicados, costosos y tardados. Por eso se buscan soluciones más prácticas como el uso de sensores electroquímicos. En, esta, en este caso, un grupo de estudiantes está trabajando con un sensor que convierte la cantidad de medicamento en una corriente eléctrica. Esta corriente luego se transforma mediante un circuito con un amplificador operacional que transforma la señal en un voltaje relacionado con el tiempo de exposición. Así podemos calcular la manera automática de dosis acumulada del medicamento en el cuerpo, y este tipo de tecnología es muy útil en la medicina, sobre todo en el control de tratamientos donde las dosis deben ser muy precisas. El que hemos considerado es el amplificador integrador inversor. Esto debido a las características que nos menciona el caso. El sensor electroquímico genera una corriente proporcional a la concentración del fármaco en sangre. La corriente del sensor está conectada a la entrada inversora del amplificador operacional. Asimismo, en la retroalimentación negativa hay un condensador, lo cual es característico de un circuito integrador. Además, la resistencia entre el sensor y la entrada inversora permite convertir la corriente en una tensión inicial que luego se va a integrar. Además, la entrada no inversora está conectada a tierra, estableciendo un nodo virtual a 0 voltios en la entrada inversora. Después tenemos que la salida del amplificador operacional varía con el tiempo, lo que indica que se está integrando la corriente de entrada para obtener un voltaje proporcional al integral de la corriente. Y por último, que el voltaje de salida integrado se utiliza para calcular la dosis acumulada del medicamento, lo que concuerda con la función de un integrador, que suma la señal de la corriente a lo largo del tiempo. Este circuito realiza la integración de la corriente generada por el sensor respecto al tiempo, lo que permite obtener un voltaje de salida que representa la dosis acumulada del medicamento en sangre. La relación es la siguiente, la que observamos aquí en pantalla, ¿no? Vamos a tener el voltaje de salida en función del tiempo, es igual a menos 1 sobre la resistencia entre el sensor y la entrada del operacional por el condensador de retroalimentación. Y luego vamos a tener también la integral de la corriente proporcionada por el sensor relacionada con la concentración del medicamento. Y bueno, el signo negativo se debe a que es una configuración inversora. En este caso se utilizó un amplificador integrador inversor. Este tipo de amplificador tiene la característica de entregar una señal de salida, la cual es proporcional a la integral negativa de la señal de entrada. El circuito se construyó conectando una resistencia entre la señal de entrada y la entrada inversora del amplificador operacional. También un condensador C entre la salida y la misma entrada inversora. Mientras tanto, la entrada no inversora se conectó a tierra. La función principal de este circuito es realizar una operación matemática de integración sobre la señal de entrada. Cuando una señal eléctrica entra en este circuito, lo que hace el amplificador es tomar esa señal e integrarla. Luego la convierte, es decir, que cambia su signo. Bien, ahora les vamos a explicar el funcionamiento del amplificador operacional en este sistema. Como vemos en el título, estamos hablando del amplificador operacional, el cual es un sistema que amplifica la diferencia de voltaje entre dos entradas, la entrada inversora y la no inversora. En este caso específico, vemos que el amplificador operacional convierte la corriente generada por el sensor en un voltaje relacionado directamente con la dosis que se va acumulando del fármaco. Y también podemos observar que cuenta este dispositivo con 3 características principales. La primera de ellas es que cuenta con una alta ganancia de voltaje. Lo que quiere decir con esto es que puede amplificar señales muy pequeñas. Segundo, utiliza una retroalimentación negativa. Con esto nos referimos a que hace que el voltaje de la entrada, hace que el voltaje en la entrada inversora sea igual al de la entrada no inversora, que en este caso en específico es 0,
Por eso se dice que hay un punto virtual de tierra. Y tercero, casi no entra corriente a sus entradas. Con esto nos referimos a que toda la corriente del sensor fluye hacia los componentes de retroalimentación, como por ejemplo el condensador. En la imagen que vemos en pantalla también vemos el circuito general, ¿no? En donde el sensor envía corriente al amplificador y que gracias al condensador de retroalimentación integra esa corriente a lo largo del tiempo. Con esto se genera un voltaje de salida que no solo refleja la concentración instantánea del medicamento, sino que también refleja la cantidad total que ha pasado, es decir, la dosis que se fue acumulando. Por eso, en este sistema de monitoreo, el amplificador operacional permite traducir señales pequeñas y variables en una medida que se va acumulando, es decir, en una medida acumulativa y más confiable, lo cual va a ser ideal para aplicaciones biomédicas como en este caso. Bien, ahora vamos a analizar el funcionamiento del circuito integrado basado en un amplificador operacional. Este circuito se utiliza para monitorear la concentración de un fármaco en la sangre de un paciente a lo largo del tiempo, permitiendo ajustar la dosis administrativa con precisión. Aquí tenemos los siguientes componentes. El número 1 es el sensor electroquímico. Este va a generar una corriente proporcional a la concentración del fármaco en la sangre del paciente. Esa corriente es la que se mide para determinar la cantidad de medicamento presente en el cuerpo. Como segundo componente tenemos la entrada inversora del amplificador operacional. Esa corriente va a generar por el sensor, se envía a la entrada inversora del amplificador operacional y ese tipo de amplificador está configurado como un integrador, lo que significa que acumula la corriente a lo largo del tiempo y la convierte en voltaje. También tenemos el amplificador operacional en la configuración integrada. Ese amplificador va a convertir la corriente en un voltaje proporcional al tiempo de exposición al fármaco. Ese voltaje es importante porque nos permite medir la dosis acumulada del medicamento en el cuerpo. Como componente 4 tenemos el condensador en retroalimentación negativa, un elemento que es clave en este circuito, ya que ese condensador de retroalimentación negativa va a ayudar a cargar a medida que pasa la corriente y esa acumulación de carga se convierte en un voltaje de salida. Ese proceso de integración asegura que el voltaje se acumule de manera lineal con el tiempo. Como punto 5 tenemos la resistencia. En el circuito va a ajustar la relación entre la corriente generada por el sensor y el voltaje de salida. Eso controla la sensibilidad del circuito, permitiendo una medición más precisa de la cantidad del medicamento en sangre. Y como último punto tenemos el voltaje de salida, el cual a medida que pasa el tiempo, el voltaje de salida va a aumentar de manera lineal, lo que refleja la cantidad de fármaco acumulado en el cuerpo, y ese comportamiento es fundamental para calcular la dosis administrada. Continuando acerca de la función del condensador, tenemos que se va a encargar de acumular la carga a medida que fluye la corriente generada por el sensor, que va a convertir la corriente de entrada de un voltaje de salida que varía con el tiempo. Esto va a realizar una integración temporal, que es la salida que representa la dosis acumulada del fármaco en función del tiempo. Cuanto más tiempo fluya la corriente, mayor será el cambio de voltaje en la salida. El condensador va a integrar la señal del sensor, o sea que es la corriente, transformándola en un voltaje proporcional a la cantidad total del medicamento. En función a la retroalimentación negativa, tenemos que conecta la salida del amplificador operacional con su entrada inversora a través del condensador. Esta va a realizar que el circuito va a tener una fuerza en la entrada inversora que mantenga el mismo potencial que la entrada no inversora, creando un punto virtual de tierra. Esto va a permitir que el circuito opere con una integridad lineal en lugar de amplificar de forma controlada. En general, la retroalimentación negativa garantiza que el amplificador opere correctamente, regulando la salida para reflejar la acumulación de corriente en el condensador. Hablar acerca de la relación entre corriente, voltaje y dosis. Lo que queremos hallar o monitorear es la concentración de un fármaco en la sangre mediante un sensor electroquímico. Ahora, esto se va a hacer mediante 4 sencillos pasos. Lo primero que nada es que el paciente reciba una dosis del fármaco. Lo segundo es que el sensor detecte la concentración de sangre. Esto genera una corriente. En la tercera va a ser que el amplificador, como bien dice su nombre, amplifique o convierta los datos en voltaje proporcional a concentración a la dosis. El cuarto es que el sistema registre los datos y estime la dosis total absorbida. Ahora, explicando cada uno de los pasos, tenemos que el sensor electroquímico o también traductor va a detectar la presencia del medicamento en la muestra de sangre. Y esto funciona mediante una reducción redox. Lo que va a pasar es que el fármaco se oxida o se reduce mediante el electrodo o en electrodo. Esto genera una corriente eléctrica que es proporcional a la concentración del fármaco.
Luego pasamos al segundo paso, que es la necesidad de amplificarlo, debido a que la muestra, bien decía, debido a que la muestra va a ser muy chiquitita. Y luego el tercer paso va a ser el amplificador operacional. En este caso, nuestro amplificador que estamos utilizando es el amplificador integrator inversor. Y para finalizar, toda esta información se lleva, o el voltaje de salida, mejor dicho, como bien comenté del amplificador, se envía a un microcontrolador o un sistema de operación de datos. Y este sistema convierte el voltaje en una lectura digital para luego poder calcularlo. La implementación de sistemas automatizados en los laboratorios representa un avance en la precisión y eficiencia de los procesos de monitoreo de medicamentos. A medida que la tecnología avanza, el uso de amplificadores operacionales permite obtener mediciones más rápidas y exactas. Por ello, tenemos en cuenta las ventajas que tiene estos sistemas automatizados, ¿no?, contra métodos tradicionales. En este caso, una de las ventajas sería la precisión y repetibilidad. Los sistemas automatizados ofrecen mayor precisión en la medición, ¿no?, de la concentración del fármaco en la sangre, reduciendo el error humano asociado a la manipulación manual en métodos tradicionales. También el tiempo de respuesta es mucho más rápido, ya que permite obtener resultados asimismo también exactos, ¿no?, que a menudo requieren múltiples pasos y tiempos de espera prolongados para el análisis. En este caso, se reducen estos tiempos. También el monitoreo continuo, que puede realizarse de manera proporcional, ¿no?, mostrando datos en tiempo real, lo cual es fundamental para ajustar la dosis en tratamientos críticos. También la reducción de costos a largo plazo. Si bien es cierto, la inversión inicial puede ser alta, ¿no?, pero los sistemas automatizados reducen los costos operativos a largo plazo al disminuir la necesidad del personal, ¿no?, y minimizar desperdicios de reactivos también. Y por último, otra ventaja sería la facilidad del uso, los cuales estos dispositivos suelen estar diseñados con interfaces mucho más simples, lo que genera una simplicidad, ¿no?, en este dispositivo para el personal con menos experiencia técnica también. El circuito descrito corresponde a un amplificador integral u operacional. Este describe o produce un voltaje proporcional al integral de la corriente de entrada respecto al tiempo. Esto es eficaz y es imprescindible porque nos va a permitir detectar el tipo de enfermedad que está conllevando un paciente o para medir la dosificación exacta que requiere un tratamiento si se encuentra un paciente en un estado crónico o en estado patológico muy avanzado. Por ejemplo, nos va a permitir tener un monitoreo continuo de la concentración de fármacos respecto a muestras biológicas, por ejemplo. También en su dosificación, si está siguiendo un tratamiento clínico, como ya lo mencioné anteriormente. Pero sobre todo es importante para identificar el tipo de sensor que está empleando y aparte que está siguiendo un sistema automático, como es el caso de la numerología, que se emplea códigos para identificar ya sea el tipo de patología o el tipo de sustancia que se encuentra presente en el paciente. Por ejemplo, si yo quiero decir un valor, un código, una serie 230, este va a permitir, por ejemplo, detectar la concentración de insulina en pacientes de diabetes tipo 1, por ejemplo. Pero si yo quiero, por ejemplo, en el código 110, y yo lo coloco como identificador de la concentración de glucosa, y me va a arrojar un valor. Y es así como se emplea o se viene usando este tipo de amplificador operacional, muy importante en el ámbito clínico y en el ámbito de medicina interna, donde se requiere procesos un poco más didácticos para la identificación rápida del tipo de patología o de tipo de sustancia que se encuentra dentro del paciente. Este tipo de amplificador integrador es utilizado para el monitoreo de fármacos porque permite convertir la corriente generada por el sensor, que es proporcional a la concentración del fármaco, en un voltaje acumulado. En la aplicación en el ámbito farmacéutico, este ejemplo está relacionado con el monitoreo de la liberación de fármacos a través de sistemas transdérmicos. Un parche transdérmico es un dispositivo de liberación controlada de fármacos que se adhiere a la piel para liberar lentamente un medicamento de forma continua durante un periodo prolongado. El medicamento es absorbido a través de la barrera dérmica y entra en el sistema circulatorio, proporcionando una liberación constante y controlada de la sustancia activa en el cuerpo.
Por ejemplo, tenemos control de dolor crónico. Los parches de fentanilo o morfina pueden usarse para liberar medicamentos en forma controlada en pacientes con dolores crónicos. El sistema integrador ayuda a asegurar que se mantenga la concentración terapéutica en el cuerpo, evitando la subdosificación o la sobredosificación. Tratamientos hormonales. En la terapia de reemplazo hormonal, como es la administración de estrógenos o progesterona, a través de parches transdérmicos, el sistema puede monitorizar la liberación continua de la hormona para asegurar que los niveles en sangre se mantengan en un rango terapéutico adecuado.